Quédate en este episodio porque te vamos a contar si tú como socio puedes estar en la nómina de tu empresa y te vamos a decir cómo consideramos nosotros que es posible. Hola arpeos, bienvenidos a un episodio más de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien, ya en octubre, ya con cambio de gobierno, Ya. hace unas semanas. Ajá. O sea, en esta realidad no, pero ya pasó, Creo que ya habíamos grabado el episodio donde probablemente estábamos estrenando ejecutivo probablemente, sí. y pues de aquí 6 años más, dices tú. Entonces, pues sí, ya estaremos viendo. Creo que para la fecha en la que sale este episodio todavía no sale el paquete económico. Habíamos quedado, creo que era hasta el 15 de noviembre. Ujú. Entonces ya estaremos viendo en su momento si sí hay un paquete económico, si se prevé alguna reforma o no. La realidad es que no hemos querido hablar tanto del tema como de la nueva Especulación. política, porque al final eso es mero chisme. Honestamente, aunque creo que puede haber proyecciones y demás, es un poco como les hablamos en las reformas fiscales, donde si analizamos un proyecto de ley o cualquier cosa, hasta el momento en el que ya está aprobado, sigue siendo mero chisme. Sí, esta cuestión donde digan, es que lo vi en Arpea y dijeron que iba a suceder esto y no sucedió, pues no. Creo que esperamos en estos temas sí ver un poco algo más claro y de ahí empezar a comentar, ver cómo podría funcionar, cómo nos podría afectar en el tema de impuestos, pero sí, veamos qué sucede con esta nueva administración. Si detectamos que hubiera algo más relevante que tal vez les pudiera funcionar, que no sea tanto chisme o algo similar, seguramente se los estaremos compartiendo, pero hasta ahora creo que no hay nada relevante. Dicho esto, y como ya lo pusimos en la introducción del video, vamos a hablar un poquito del cómo pudieras estar como socio en la nómina, si se puede, si no se puede, porque creo que es algo que también hemos visto muy común en asesorías. Sí, creo que es un pensamiento que se tenía antes de, si tú ya eres socio y apareces en la acta constitutiva de que aportaste 10,000 pesos y tienes X número de acciones o tienes una parte social, ya en automático no puedes estar como dado de alta en el IMSS, no puedes cobrar una nómina o no puedes cobrar nada porque eres socio. Y tampoco te vamos a decir que es tan sencillo, ¿no? O sea, la realidad es que sí hay un estudio previo que se tiene que hacer para poder ver si sí te aplica ser un trabajador normal, si debes de ser un trabajador con ciertas cuestiones. Ahorita lo vamos a comentar más a detalle, pero sí es importante que sepas al menos cuáles son las opciones que podrías estar revisando. Y nosotros creo que tanto aquí como en asesoría siempre les decimos, les vamos a tratar de decir el qué tiene que pasar. Y ya independientemente de que se revise con nosotros, que creo que sería lo mejor, o lo revisen con alguien más, pues también que ustedes sepan exactamente qué es lo que tienen que preguntar. Dicho esto... ¿Comenzamos? ¿Sí? Y yo así, ¿qué? Ajá. Sí, justamente aquí tenemos que como que revisar varios puntos en la ley. Que en específico vamos a ir ahorita con el tema del artículo 96 que nos habla respecto de cómo se debe de calcular el impuesto cuando tenemos un trabajador remunerado. Hay un tema, aquí también habla de gratificaciones anuales, es decir, aguinaldos, primas vacacionales y demás, pero hay un apartado o un párrafo que tal vez cuando los estamos en temas de estudio no lo vemos, pero que justamente es muy trascendental para ese tema de si yo como socio de una empresa puedo cobrar por una nómina. Bueno, creo que ahí sí, digo, ya hemos ventilado a la UAC en algunas cosas que no hemos visto, la verdad. Pero creo que este caso en específico nosotros sí lo revisamos en la UAC, si no mal recuerdo. Es que no tuvimos el mismo maestro. Puede ser. Pero, bueno, de todas formas, todo el apoyo del mundo a nuestra FCA UAC. Claro que sí. Ajá. Y donde nos habla justamente de cuál es el tratamiento cuando nosotros como personas morales, aquí haciendo como una excepción muy clara, quitando a las sociedades civiles y a las asociaciones civiles que tienen un tratamiento fiscal diferente, que no es de gran estudio, sino que cuando tú eres socio de una asociación o sociedad civil, te tienen que pagar, o la forma ideal para que te paguen es a través de rendimientos que son asimilados a salarios. Que eso ya es un tema completamente aparte, porque aparte con la reforma de reciclo persona moral, esto ya tuvo otras implicaciones. Eso puede ser un capítulo completamente aparte, pero sí es un esquema de pago distinto. Y nos habla aquí en el artículo 96 que cuando nosotros pagamos honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como honorarios administradores, comisarios y gerentes generales, se debe aplicar una retención que nos marca el artículo 152 de la ley del ISR.
si nos vamos a qué dice el artículo 152, es la tarifa anual que aparece en este cálculo. Y aquí nos dice que nosotros tenemos que utilizar el excedente de la tarifa máxima o del renglón máximo. Esto, como en números para que lo podamos ver, cuando nosotros le paguemos en cualquiera de estos casos honorarios a consejos de administración, consultivos, dirección, comisarios y demás, tenemos que retener el 35% de ISR. Y aquí sí tendremos que ver, pues no va a salir tan barato para nosotros como empresa porque pues es una retención pues sí bastante alta. Por ejemplo, si nosotros le pagamos a alguna de estas personas un monto, por ejemplo, de 100,000 pesos, lo que nos dice este artículo 96 es que tenemos que irnos a la tarifa del artículo 152 y encontrar el límite inferior que aplica. En este caso, y para 2024, el límite inferior de un ingreso de 100,000 pesos serían 75,984.56, que esto está o aplicaría un porcentaje de ISR del 10.88. Sin embargo, este mismo artículo nos menciona que tenemos que aplicar el 35% de ISR de manera directa sobre esta base gravable, sobre este excedente. Esto quiere decir que el ISR que tendríamos que pagar por este pago a estas personas serían de 8,405.40, ya que aplicamos el 35% de ISR. Creo que en esta parte en específico es importante mencionar y recordar todos que hasta aquí nada más estamos hablando de los pagos a miembros del consejo, que tal cual es el consejo que tiene la sociedad. Entonces, si se les estuviera haciendo un pago, este sería el cálculo. Pero después la ley viene con algo más. Sí, justamente viene una coma y dice, salvo que exista además relación con una relación de trabajo con el retenedor, en cuyo caso se procederá en los términos del párrafo segundo de este artículo. Aquí básicamente lo que sucede es que cambia completamente la forma del esquema de cálculo. Si pensamos en un ejemplo, supongamos que hay una persona que sí está dentro del consejo de administración, pero que también tiene algún trabajo como director de alguna área o lo que sea, y que él recibe un sueldo de 15,000 pesos, pero aparte va a recibir el tema de este pago por ser parte del consejo. Vamos a pensar que gana 15,000 de sueldo, 15,000 por ser parte del consejo, y aquí lo que nos menciona la ley es que tenemos que darle el tratamiento fiscal como si fuera un sueldo normal, no aplicando esta tasa del 35%. Sin embargo, aquí es muy importante mencionar que lo que tenemos que hacer es un cálculo un poco diferente respecto del tema de ISR. ¿Qué es lo que pasa? Y es algo parecido a lo que sucede cuando una persona tiene dos patrones, donde pueden hacer el cálculo respecto del ISR con el ingreso que tienen. Por ejemplo, si esta persona gana 15,000 pesos de sueldo, el ISR que le corresponde son 1,550 pesos. Y si este ISR lo pusieran en ambos recibos de nómina, pagarían un ISR de 3,100 pesos. Sin embargo, por la suma de estos dos ingresos, es decir, la suma de 30,000, realmente el ISR que tienen que pagar son de 4,740. Que ahí es más que los 3,000. Exactamente. Entonces, aquí lo que nos menciona, una forma de realizar cuando tenemos estas dos figuras es sumar los dos ingresos, es decir, calcular el ISR sobre los 30,000 y aplicar esta tarifa de 4,740, dividirla entre dos y aplicarlo a los dos ingresos. Es decir, en vez de retener 1,500 pesos, 1,550 por cada ingreso, tendríamos que retener 2,370 en cada uno de estos recibos de nómina que estemos timbrando a esta persona en específico. Aquí básicamente, y creo que siempre hemos hablado de esto aquí en el canal, al final, cuando nosotros tenemos dos patrones, justo lo que mencionaba Arturo, es distinto ganar 10 pesos con uno y 10 pesos con otro, porque al final son 20 pesos y nos está pagando el impuesto correctamente. Aquí, como nosotros sí conocemos ambos ingresos que está teniendo la persona, en realidad mes a mes iba a tener un flujo menor de dinero, porque pues no le va a estar llegando todo el dinero que le tendría que llegar porque hay 1,000 pesos más de retención. Pero esto también asegura que cuando lleguemos a la declaración anual, tus impuestos puedan cuadrar perfectamente y ya no tenga que hacer un pago adicional, salvo que tenga cualquier otro tipo de ingresos como intereses, arrendamiento, cualquier otra cosa. Exactamente. Entonces, aquí es muy importante que conozcamos bien esta figura, porque no es solo decir, pues ¿sabes qué? Si eres parte del consejo y te voy a pagar a través de esta figura que el nombre es emolumentos,
sino que tenemos que cuidar las reglas que nos menciona también la ley del ISR respecto de esta deducción, que básicamente son 3. Uh-huh. Justamente esto que menciona Arturo es en el artículo 27, que el artículo por sí mismo nos dice: las deducciones autorizadas de este título deberán reunir los siguientes requisitos. Y ya cuando nos vamos a la fracción 9 nos dice, denme un segundo, que tratándose de honorarios, o sea, aquí ya nos está hablando de cuáles son los requisitos de las deducciones. Nos dice: tratándose de honorarios, gratificaciones a administradores, comisarios, directores, gerentes generales o miembros del consejo directivo, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, estos se determinen en cuanto a monto total y percepción mensual por asistencia, afectando en la misma forma los resultados del contribuyente y satisfagan los supuestos siguientes. O sea, aquí nos está hablando de cuáles son todos los supuestos que podemos tener de los ingresos, de cómo se calculan, porque nos dice que tiene que ser en cuanto a monto total y percepción mensual o por asistencia. Uh-huh. Pueden ser como varios supuestos donde nos podrían estar... No es que Sí, o sea, donde nos podrían estar como ayudando para casos específicos o ser como constantes, ¿no? Sí, por ejemplo, justamente el Consejo de Administración, en teoría, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es otra ley que tenemos, que habla de cómo reglas que tienen que tener las empresas, nos dice que ellos están obligados a hacer un llamado a cada 3 meses cuando acaba un ejercicio para el tema de ver el tema de un estado de resultados, literal, estados financieros, que se puedan aprobar, que se vayan a pactar si se van a pagar dividendos, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que a lo mejor yo tengo a una persona que solo le hablo específicamente para ese momento, para que haga toda esa gestión de esa sesión extraordinaria que debe tener la empresa, y entonces pues le pago por ese servicio que presta la empresa. La realidad, ahorita voy a hablar como de un podcast que también pueden escuchar donde se habla un poquito de este tema. No es mucho, serán unos 5 minutos del episodio, pero la verdad es que es interesante porque, aunque es cierto, y siendo brutalmente honestos y sin ignorar el elefante rosa en la habitación, al final en México la mayoría de las personas morales no siguen este supuesto de tener un consejo de administración que puede estar como regulando todo lo que está pasando en la empresa. Porque también se entiende que si van a ser asesores, que si podrían hacer cualquier otra cosa, deberían de tener experiencia en la rama. Uh-huh. Pero sí puede llegar a ser un buen método de control para las empresas en cuanto a que no sean solo los socios los que estén tomando las decisiones, porque pueden que no sean las decisiones más correctas, que no sea lo mejor para la empresa. Entonces creo que es una buena forma también ahí de estar jalando hilos en la empresa para que todo funcione perfecto. Uh-huh. Entonces, dicho esto, o sea, estas 3 características o estos 3 requisitos de las deducciones que nos pone el artículo 27, fracción 9, es que el importe anual establecido para cada persona no sea superior al sueldo anual devengado por el funcionario de mayor jerarquía de la sociedad. O sea, del sueldo más alto que tengamos por la persona de mayor jerarquía, que normalmente podría ser, por ejemplo, un CEO, uh-huh, ese no debería de ser mayor. O sea, los pagos que nosotros realicemos al Consejo de Administración no deberían de ser mayores a ese sueldo que tengamos. Exactamente. Por ejemplo, si pero yo es en el año, importe anual. Ajá, si yo en el año pagué $1,000,000 a esta persona de mayor jerarquía, yo no puedo decir, voy a pagarle a parte del consejo a una persona o a todos $1,500,000. Uh-huh. Eso no se puede porque ya en ese momento sería un gasto no deducible. Entonces, exacto, también tengan cuidado con esa parte. Luego, el siguiente requisito es que el importe total de los honorarios o gratificaciones establecidos no sea superior al monto de los sueldos y salarios anuales devengados por el personal del contribuyente. Aquí justamente si yo tengo toda una plantilla, tengo a personas en distintas áreas y el sueldo de todas esas personas fueron de 2 millones, no puedo pagar honorarios a estas personas de 2,5 millones, uh-huh, porque ya no estaría cumpliendo ni con el de mayor jerarquía ni con todo el personal que está dentro de la compañía. Y aparte tenemos una tercera limitante que nos dice que no excedan del 10% del monto total de las otras deducciones del ejercicio. Esto quiere decir, si yo tengo deducciones en todo el año por 10 millones, mi tope máximo es $1,000,000 que puedo pagar a honorarios de esta índole. Si supera, ya tampoco serían deducibles. Entonces, es muy importante tener estos 3 puntos porque ajá, es algo que puede ser muy fácil o puede ser una forma de utilizarlo fácil en las empresas, pero tenemos que cuidar muy bien estos 3 supuestos. Y recordemos que estos no deducibles también disminuyen el monto que se va a poder deducir, se va a poder repartir de dividendos. Uh-huh. Entonces es importante cuidarlos y de hecho desde mi punto de vista tendríamos que irnos más bien desde el inciso C al inciso A, donde podamos checar el 100% de las deducciones, que no estemos pasando ese 10%, uh-huh, porque
la ley lo tiene como al revés desde mi punto de vista y pienso que tendría que ser para análisis del C a la. Checar el total de las deducciones del ejercicio y ver que no nos pasemos del 10%. Checar nuestro total de sueldos y ver que no lo estemos rebasando. Y ahora sí, una vez que ya checamos nuestro total de sueldos, checar el de total jerarquía y entonces ver que tampoco estemos rebasando su pago anual. Tiene sentido lo que dices. Creo que en términos generales esto, como por este episodio, la realidad es que esto se los queríamos explicar únicamente porque de repente nos ha tocado escuchar mucho no, es que mi contador me dijo que no podía estar en la nómina, bla, bla, bla. Si hay formas, digo, y ahorita se los estamos contando muy por encimita porque también se tiene que revisar acta constitutiva, se tienen que checar como varias cosas. E incluso checar también el tema de lo que la Ley Federal del Trabajo nos menciona que es una subordinación, y ahí mencionaron el tema del IMSS, de quiénes son los sujetos obligados al tema de la inscripción a justamente la seguridad social. Entonces son varios puntos, pero digamos de que hay forma de que se puede, sí se puede, solo es como cuidar ciertos detalles dentro de nuestra organización y que podamos revisar que sea viable el que sí podamos dar esta figura de estar dados de alta en la nómina, que sea el pago a través de los emolumentos y podamos revisarlo. Sí, o sea, a nosotros nos ha pasado y tal vez tú puedas estar en esta situación donde hay alguno de los socios que sí le presta, por ejemplo, mantenimiento industrial. De que yo soy un experto en mantenimiento industrial, yo tengo que entrar a las operaciones de la empresa, pero para poder entrar a trabajar a Lala, me piden que todos mis empleados estén asegurados y solamente van a poder entrar las personas que estén aseguradas. Entonces tendríamos que ver en el tema del IMSS que sí se esté cumpliendo con una subordinación para poder ser un sujeto de aseguramiento. Entonces, todo esto sí es posible, o sea, nosotros sí lo hemos visto con otros colegas, lo hemos visto aplicado en la práctica, se lo aplicamos a nuestros clientes cuando es necesario, pero sí es importante que sepas de entrada que sí existe y que si te están diciendo que no, probablemente estés tratando con algún contador que no esté tan actualizado, que no haya estudiado tanto, etcétera, sin hablar mal de otros colegas. De hecho, digo, aquí me acordé que recientemente escuchamos que alguien estaba hablando del IDE y del 3% a los depósitos en efectivo. Sí. Entonces, es importante también asegurarte de que estás hablando con una persona que está actualizada en sus conocimientos, que está capacitada y demás. Creo que dicho eso, es todo por el episodio de esta semana. Falta la recomendación de tu podcast. Y déjenme revisar velozmente, por lo mientras les podemos hacer los comerciales de nuestras asesorías. Recuerden seguirnos. Bueno, sí, las asesorías tenemos. Si dices, pues puedo ver si esta opción que están mencionando me funciona a mí como dueño de una empresa o alguna otra forma que podamos revisar, lo puedes hacer a través de arpeaconsultores.com. Ahí están nuestras asesorías, que es la de impacto fiscal a tu medida. En esa hora donde nos podamos juntar tú, Eric y yo, vamos a estar hablando de este tema o de cualquier otro tema que tenga que ver con tema de impuestos, contabilidad, nóminas, cualquier cosa que pueda impactar en estos temas. E incluso ya estamos en épocas de cierres fiscales, proyecciones al cierre y demás. Eso lo podemos ver en esta hora de impacto fiscal a tu medida. Sin embargo, también si eres emprendedor, una empresa más chica, una empresa muy grande, de distintos ramos, también lo podemos saber en esta hora de impacto fiscal a tu medida. Si eres un contador que dices, pues ¿sabes qué? No conocía esta figura, ¿cómo es que se aplica? ¿Qué tengo que tener cuidados? ¿Qué cosas tienen que venir en el recibo de nómina? ¿Qué cosas tengo que pedirle a esta persona que sí es parte de la empresa? También lo podemos revisar en Contadores Plus. Ahí es 1 hora y media, 90 minutos donde estamos tú, Eric y yo, justamente hablando de manera técnica o no de estos temas que pueden ayudarte a tener una mejor forma con tus clientes y que te puedan ayudar a tener distintos puntos de vista de cualquier tema que también tengan que ver, como decíamos, contabilidad, nóminas, impuestos, podemos ver papeles de trabajo, incluso si utilizas algún sistema contable que nosotros utilicemos, cómo lo utilizas, cómo eficientar cualquier proceso, también lo podemos revisar en esa asesoría de Contadores Plus. Sí, y ya lo encontré. El podcast es de Juan Lombana, que se llama ¿Cómo funciona tu negocio? Entrevista a Alejandra Ríos, que es una Shark. Probablemente lo van a poder ubicar por Shark Tank. Y el episodio se llama de Harvard, rompiendo moldes con el mundo empresarial. Y bueno, se los vamos a dejar en la descripción del video, pero justamente está interesante
porque no recuerdo específicamente a las personas que mencionan, pero una que se me quedó muy grabada es Marisa, de Pastelerías Marisa, donde ella justamente habla de que ella, al ser CEO de Ambrosía, que es la empresa que ella y su familia manejan, necesita también tomar decisiones para que la empresa funcione bien, pero también debe de tener a su consejo de administración, que normalmente la va a estar como checando que sí haya tomado las mejores decisiones. Y justamente les mencionaba que Marisa, por ejemplo, en este caso, sí es, creo que, una institución en el tema de haber automatizado pastelerías, de todas formas estarlo haciendo como de manera manual, pero tener este toque industrial. O sea, creo que tiene mucha experiencia en el ramo. Me queda claro el por qué está en el consejo de administración. Y menciona también a otras personas que en este preciso momento no recuerdo, pero si no me equivoco había otro Shark, etcétera. Entonces creo que está interesante, pueden entender un poquito más de este concepto, del por qué les pudiera llegar a interesar aplicarlo en su empresa si es que todavía no lo tienen, porque aparte de todo sí es una obligación en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y justamente iba a llegar a eso, no solo es sí tenerlo en el papel, en el acta constitutiva, sino si tenemos estas figuras que son importantes ya en la práctica normal para que pueda funcionar mejor el negocio, hay que saber utilizarlas. Exacto. Y pues bueno, creo que ahora sí ya he hecho el comercial, recomendándoles este episodio, explicándoles lo que les íbamos a explicar. Ya se puede considerar como platicado este tema. Sería todo por el episodio de esta semana. Ajá. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Threads, Spotify y Reddit. Nos ayudarían un montón si le dan like al episodio, si de pronto nos pueden rankear en Spotify, si lo pueden compartir. Comentarios. Y si tu contador ya te había dicho que tú no podías estar en la nómina, también déjanoslo en los comentarios. Y creo que ahora sí, yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos escuchamos la siguiente semana.